En 1947, varios barcos que navegaban por el estrecho de Malaca captaron una señal de auxilio que no se parecía a ninguna otra. No hablaba de una tormenta ni de una falla mecánica. El mensaje era corto, directo y profundamente inquietante. Todos están muertos. Yo estoy a punto de serlo. Después de esas palabras, la señal se cortó para siempre. Un barco cercano decidió acudir al lugar. Horas más tarde encontró al carguero Hurrán Maidan flotando a la deriva. No estaba dañado, no había humo, no había fuego. Desde fuera parecía un barco común, pero reinaba un silencio absoluto. Nadie respondió a los llamados. Nadie se movía. Nadie dio señales de actividad. Al subir a bordo, los rescatistas notaron algo extraño de inmediato. El barco estaba completamente detenido en el tiempo. Los relojes seguían funcionando. Los equipos estaban encendidos y no había señales de una emergencia previa. Sin embargo, no quedaba nadie consciente a bordo. Todo había ocurrido de forma repentina, sin avisos ni intentos de escape. No había botes salvavidas usados ni señales de evacuación. Era como si la situación hubiese ocurrido al mismo tiempo en todo el barco. Incluso el ambiente era anormal pese al calor del trópico. El interior se sentía frío, pesado, incómodo, como si algo invisible hubiera alterado el lugar. Cuando el equipo decidió remolcar el barco para investigarlo con calma, comenzó a salir humo desde una de las bodegas. En cuestión de minutos, el Hurrán Maidan explotó y se hundió, llevándose consigo cualquier prueba que pudiera explicar lo sucedido. No quedó nada que analizar, no hubo restos recuperables. El mar lo borró todo. Con el paso de los años surgieron explicaciones más racionales. La más aceptada sugiere que el barco transportaba sustancias químicas, peligrosas de manera ilegal. Una fuga de gases invisibles habría afectado a todos al mismo tiempo, sin causar daños visibles en el barco, y la reacción posterior explicaría la explosión final. Lo más sospechoso es que el Hurrán Maidan casi no aparece en registros oficiales. Su documentación es confusa, incompleta o directamente inexistente, lo que ha llevado a pensar que el viaje y su carga nunca debieron figurar en ningún archivo. Hoy, el misterio no está en lo que se encontró, sino en lo que desapareció. Un mensaje breve, un barco silencioso y un final que eliminó todas las respuestas. Y a veces, cuando el mar guarda un secreto, lo hace para siempre. Recuerda que el mundo está lleno de secretos y solo una mente curiosa se atreve a buscarlos. Imagina que estás caminando por un valle antiguo hace miles de años. No existe la ciencia moderna, no existen museos y de repente encuentras un cráneo gigantesco enterrado en la tierra. Dientes enormes, órbitas vacías, huesos del tamaño de un árbol. No sabes qué es un dinosaurio. No sabes qué es la extinción. Solo sabes que algo enorme vivió allí. Ahora, piensa esto. ¿Qué historia contarías esa noche alrededor del fuego? Mucho antes de que la paleontología existiera como disciplina científica, las personas ya encontraban fósiles en regiones de Asia, Europa y Medio Oriente. Aparecían restos de criaturas prehistóricas que nadie podía explicar. Sin conocimiento geológico, la explicación más lógica era que pertenecían a monstruos en varias zonas de la antigua China. Durante siglos, se comercializaron huesos de dragón como remedios tradicionales. Hoy sabemos que muchos de esos huesos eran fósiles reales de dinosaurios, sin intención de mentir. Las personas simplemente interpretaban lo desconocido con las herramientas que tenían, imaginación y tradición oral. Pero los fósiles no son la única pieza del rompecabezas. El cerebro humano tiene una reacción casi instantánea ante la serpiente. Estudios modernos muestran que detectamos su silueta más rápido que la de otros animales. Es un mecanismo evolutivo. Nuestros antepasados que reaccionaban rápido sobrevivían más. Ahora mezcla ese miedo biológico con otros depredadores reales en garras de águila, tamaño de cocodrilo, colmillos de león. Con el tiempo, las historias exageran detalles. Un reptil grande se convierte en una bestia colosal. Un ataque aislado se transforma en una criatura que aterroriza a aldeas enteras. El resultado es una construcción mental poderosa en el dragón. Lo interesante es que diferentes culturas imaginaron criaturas parecidas sin tener contacto entre sí
En Europa surgieron bestias aladas que escupían fuego. En Asia aparecieron criaturas serpentinas asociadas al poder natural. Las formas cambiaban, pero la esencia era similar. Una criatura reptil gigante que representaba fuerza y peligro. No fue un escritor, no fue un rey, no fue un sacerdote. Fue un proceso colectivo. Generaciones enteras transmitiendo relatos, agregando detalles, adaptando la criatura a su entorno cultural. El dragón no nació en un libro, nació en la necesidad humana de explicar lo que no entendía. Y lo más fascinante es esto incluso hoy. Cuando sabemos que los dinosaurios existieron, la figura del dragón sigue viva en películas, videojuegos y literatura. Eso significa que no solo es una criatura del pasado, es un símbolo grabado en nuestra mente. Tal vez el dragón nunca existió como lo imaginamos, pero sí existió el miedo, sí existió el asombro, sí existieron los huesos gigantes bajo la tierra. Y de esa mezcla nació uno de los mitos más poderosos de la historia humana. Recuerda que el mundo está lleno de secretos, y solo una mente curiosa se atreve a buscarlo. ¿Alguna vez te ha pasado que estás viviendo un momento completamente normal y de repente sientes que ya lo viviste exactamente igual antes? La misma conversación, el mismo lugar, la misma frase. Durante unos segundos, todo parece repetido y aunque sabes que es imposible, se siente totalmente real. Eso es el déjà vu. La expresión viene del francés y significa ya visto. Es una experiencia común. La mayoría de las personas la han sentido al menos una vez, especialmente en la adolescencia y juventud. Pero, ¿qué ocurre realmente en el cerebro? Dentro de tu cabeza, millones de neuronas trabajan al mismo tiempo. Cuando ves algo, lo escuchas y lo sientes. Distintas áreas cerebrales procesan esa información en paralelo. La memoria depende en gran parte del lóbulo temporal y del hipocampo, estructuras clave para clasificar experiencias como nuevas o recordadas en condiciones normales. Cuando vives algo por primera vez, tu cerebro lo etiqueta como presente. Sin embargo, en el déjà vu puede producirse un pequeño error en esa clasificación. El sistema que detecta familiaridad se activa sin que exista un recuerdo real detrás. Es como si el cerebro presionara por error el botón de esto ya lo conozco. Otra explicación sugiere que dos rutas de procesamiento sensorial trabajan con una diferencia mínima de tiempo. Si una señal llega apenas antes que la otra, el cerebro podría interpretar la segunda como repetida. Aunque todo esté ocurriendo en el mismo instante, también puede influir la similitud con experiencias pasadas. Tal vez el lugar, la iluminación o la situación se parecen a algo que viviste antes. El cerebro detecta el patrón, pero no logra identificar el recuerdo exacto, generando esa sensación intensa de familiaridad. Lo más llamativo es que el déjà vu dura solo segundos. Es breve pero suficiente para hacernos dudar de nuestra percepción del tiempo. En casos poco frecuentes, episodios muy repetidos pueden relacionarse con actividad inusual en el lóbulo temporal, pero en personas sanas es simplemente una pequeña desincronización cerebral sin consecuencias graves. El fenómeno contrario también existe en el jamais vu. Cuando algo familiar se siente extraño de repente, ambos casos muestran que nuestra percepción no es perfecta. Recuerda que el mundo está lleno de secretos y solo una mente curiosa se atreve a buscarlos. Una vasta extensión del océano Atlántico donde el cielo y el mar parecen unirse en un horizonte infinito. Un lugar que, durante décadas, ha sido señalado como escenario de desapariciones imposibles, errores de navegación inexplicables y relatos que desafían la lógica. Ese lugar, conocido mundialmente como el Triángulo de las Bermudas, no figura en ningún mapa oficial, pero vive con fuerza en la imaginación colectiva. El área que se suele llamar Triángulo une 3 puntos: Miami, la isla de Bermudas y San Juan de Puerto Rico. Dentro de esta zona, se han registrado incidentes marítimos y aéreos que, con el tiempo, dieron origen a una leyenda moderna. Sin embargo, lo primero que sorprende es que no existe ningún reconocimiento científico, náutico ni aeronáutico de que esta región sea más peligrosa que otras zonas muy transitadas del planeta. La historia del misterio comienza mucho antes de que el término se popularizara. Desde los tiempos de Cristóbal Colón, existen relatos curiosos. En su diario de navegación, Colón mencionó que las brújulas se comportaban de forma extraña en ciertas partes del Atlántico, desviándose ligeramente del norte verdadero. En su momento, esto fue interpretado como algo inquietante.
Hoy sabemos que se debe a la variación magnética natural de la Tierra, pero en aquel entonces sembró una semilla de misterio. Siglos después, comenzaron a acumularse historias de barcos encontrados a la deriva, sin tripulación a bordo, velas intactas y sin señales de lucha. Estos relatos alimentaron la idea de una zona maldita. Sin embargo, muchos de estos casos provenían de exageraciones periodísticas o de registros incompletos. Uno de los primeros casos realmente documentados que alimentó la fama del lugar fue el del USS Cyclops, en 1918. Este enorme barco de la Marina de Estados Unidos transportaba más de 300 personas y una carga de manganeso. Partió de Brasil rumbo a Baltimore y nunca llegó. No hubo mensaje de auxilio, ni restos encontrados, ni testigos. La desaparición total de una nave de ese tamaño resultó inquietante. Pero el caso que definitivamente disparó la fama del Triángulo fue el del vuelo 19, en diciembre de 1945. 5 aviones torpederos salieron en una misión de entrenamiento rutinaria desde Fort Lauderdale, Florida. Poco después, el líder del grupo informó que sus brújulas no funcionaban correctamente y que no reconocía el terreno bajo ellos. Creía estar sobre los cayos de Florida, cuando en realidad estaba sobre mar abierto. La confusión aumentó, el combustible se agotó y nunca regresaron. Para empeorar el misterio, el avión de rescate enviado también desapareció. Este evento fue ampliamente cubierto por la prensa y se convirtió en el corazón del mito. A partir de ese momento, cualquier desaparición en esa zona comenzó a asociarse automáticamente con el Triángulo de las Bermudas. Con el paso de los años, surgieron teorías de todo tipo. Algunas hablaban de anomalías magnéticas capaces de desorientar instrumentos. Otras proponían la existencia de enormes burbujas de gas metano que emergerían desde el fondo marino, reduciendo la flotabilidad del agua y haciendo que los barcos se hundieran casi instantáneamente. También aparecieron teorías mucho más fantasiosas, bases extraterrestres bajo el mar, portales a otras dimensiones, restos de tecnología avanzada de la mítica Atlántida. E incluso distorsiones del tiempo que harían que barcos y aviones salten a otra época. Sin embargo, cuando oceanógrafos, meteorólogos y expertos en navegación analizaron la zona con detenimiento, encontraron características muy particulares que ofrecen explicaciones más lógicas. El Triángulo de las Bermudas, más que un sitio maldito, es el escenario perfecto donde la ciencia, el miedo y la imaginación humana se encuentran. Y quizás, el verdadero misterio no sea qué ocurre allí, sino por qué necesitamos creer que existen lugares donde la lógica parece romperse. Porque en el fondo, los seres humanos siempre hemos sentido una profunda atracción por lo desconocido, por los enigmas que nos obligan a preguntarnos qué más queda por descubrir en este planeta. Recuerda que el mundo está lleno de secretos, y solo una mente curiosa se atreve a buscarlos. Mucho antes de que Groenlandia fuera un territorio helado, casi vacío en los mapas modernos, ya había sido hogar de una de las civilizaciones más temidas y fascinantes de la historia. Los vikingos. Todo comenzó con un hombre problemático. Su nombre era Erik el Rojo, un vikingo noruego tan violento que fue expulsado de Islandia por asesinato. Pero en lugar de rendirse, decidió hacer algo inesperado: a navegar hacia lo desconocido. Corría el año 982. Erik había escuchado rumores de una tierra al oeste, vista años antes por marineros que se habían desviado por tormentas. Nadie sabía exactamente qué era, ni si era habitable. Solo sabían que estaba más allá del océano frío y peligroso. Y hacia allá se lanzó después de días navegando por aguas congeladas y llenas de niebla. Erik encontró algo increíble: una enorme isla con fiordos, valles verdes en verano y tierras que, aunque frías, podían cultivarse. Pero había un problema. ¿Quién querría mudarse a un lugar tan remoto y hostil? Entonces Erik hizo algo muy astuto. No la llamó Isla Helada, la llamó Groenlandia, que significa, literalmente, Tierra Verde. Puro marketing. Y funcionó. Cuando regresó a Islandia, convenció a cientos de personas de que había encontrado un paraíso al oeste.
En el año 985, zarpó con 25 barcos llenos de colonos. Solo 14 lograron llegar. Allí construyeron granjas, iglesias, establos y comunidades completas. Criaban ganado, ovejas y cultivaban cebada. Cazaban focas, morsas y caribúes. Comerciaban marfil de Morsa con Europa, que en ese tiempo valía casi tanto como el oro. Y durante más de 400 años, los vikingos vivieron en Groenlandia. Sí, 4 siglos en una isla helada. Pero lo más sorprendente no es que vivieran allí. El hijo de Eric el Rojo, Leif Erikson, escuchó historias de tierras aún más al oeste y decidió explorarlas. Así, alrededor del año 1000, partió desde Groenlandia y llegó a un lugar que llamó Vinland. Hoy sabemos que era América del Norte. Eso significa que los vikingos llegaron a América 500 años antes que Colón, y su punto de partida fue Groenlandia. Pero entonces surge la gran pregunta: si los vikingos lograron vivir allí durante siglos, ¿por qué desaparecieron? Aquí es donde la historia se vuelve misteriosa, pero hay algo aún más curioso. Mientras los vikingos luchaban por sobrevivir, otro pueblo ya vivía allí desde hacía siglos, en los Inuit, y eso pudo haber sido su error fatal. Poco a poco, las Hielos sabían cómo vivir en el frío extremo. Usaban trineos, cazaban focas en el hielo, vestían pieles adecuadas, construían iglús. Los vikingos, en cambio, intentaron seguir viviendo como europeos. Más extremo de los vikingos, una prueba de hasta dónde podía llegar la ambición humana por explorar lo desconocido. Y también una lección silenciosa. A veces, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Recuerda que el mundo está lleno de secretos, y solo una mente curiosa se atreve a buscarlos. Bután es uno de los pocos países del mundo donde el gobierno no mide su éxito solo con dinero, sino con felicidad. Sí, felicidad real. Durante siglos, Bután fue un reino aislado en medio del Himalaya, gobernado por líderes religiosos y monarcas que mezclaban política con espiritualidad budista. No había carreteras, no había electricidad y casi no había contacto con el exterior. Hasta que en 1907 se estableció la monarquía hereditaria que gobierna hasta hoy. Pero aquí viene lo sorprendente. En 2008, el propio rey decidió quitarse poder en lugar de aferrarse al trono. Impulsó una constitución y convirtió el país en una monarquía constitucional democrática. Eso significa que Bután tiene rey, pero también tiene parlamento, elecciones y partidos políticos. El rey sigue siendo una figura central, pero ya no toma todas las decisiones. El poder se divide entre 3 partes: el rey, el gobierno elegido por el pueblo y el sistema judicial. El parlamento de Bután tiene 2 cámaras. La primera es el Consejo Nacional, cuyos miembros no pertenecen a partidos políticos y actúan como un grupo neutral que revisa las leyes. La segunda es la Asamblea Nacional, donde sí existen partidos y se elige al primer ministro, y el primer ministro es quien realmente dirige el gobierno día a día. Pero lo más extraño del gobierno de Bután no es su estructura, es su objetivo. Mientras la mayoría de países buscan aumentar su Producto Interno Bruto, Bután mide su progreso con algo llamado Felicidad Nacional Bruta. Este indicador evalúa 9 áreas, incluyendo salud mental, cultura, medio ambiente, educación, tiempo libre y bienestar espiritual. Si una ley mejora la economía, pero daña la felicidad de la población, puede ser rechazada. Por eso, por ejemplo, Bután limita el turismo. No quieren millones de visitantes que alteren su cultura. Por eso más del 70% del país es bosque protegido por ley. Y por eso la televisión e internet llegaron al país recién en 1999. El gobierno decide que tanto modernizarse sin perder su identidad. Además, el rey tiene un rol único. Puede vetar decisiones, pero también puede ser obligado a abdicar si 2/3 del parlamento lo votan. Es decir, incluso el rey está bajo control democrático. El sistema judicial es independiente y se basa tanto en leyes modernas como en principios budistas. Las decisiones políticas no se toman solo pensando en el presente, sino en el impacto espiritual y cultural a largo plazo. En Bután, gobernar no es solo administrar un país, es proteger una forma de vida. Por eso,
Aunque es pequeño y poco conocido, su sistema de gobierno es uno de los más inusuales y fascinantes del mundo. Un lugar donde el poder no se mide por riqueza, sino por bienestar. Recuerda que el mundo está lleno de secretos, y solo una mente curiosa se atreve a buscarlos. ¿Sabías que YouTube empezó por un problema súper simple? YouTube fue creado por 3 ex empleados de PayPal, Steve Chung, Chad Hurley y Jod Karim. La idea nació porque no podían compartir videos fácilmente por internet. Era lento, complicado y casi imposible. El primer video de YouTube dura 18 segundos y se llama Meote de Zoo. No era viral, no era increíble, pero cambió internet para siempre. Al inicio, nadie creía en YouTube. De hecho, gastaban tanto dinero en servidores que pensaron cerrar la plataforma. Y aquí viene el dato brutal. Solo 1 año y medio después, Google compró YouTube por $1.65 millones. En ese momento, YouTube ni siquiera ganaba dinero. Hoy, más de 2.000 millones de personas usan YouTube cada mes. Cada minuto se suben más de 500 horas de video. Todo empezó con una idea sencilla y 3 personas que no se rindieron. Moraleja rápida: no necesitas tenerlo todo perfecto para empezar. Necesitas empezar. Listo para grabar, ritmo fuerte, cero relleno. Te voy a decir datos de YouTube que casi nadie menciona. YouTube es el segundo buscador más usado del mundo. Solo está por debajo de Google. Y Google es el dueño de YouTube. Más del 70% de lo que la gente ve no lo busca. Se lo recomienda el algoritmo. Eso significa que YouTube decide qué video se vuelve famoso y cuál se queda en el olvido. Cada día, las personas ven más de 1.000 millones de horas de video. No, vistas, horas. YouTube está disponible en más de 100 países y en más de 80 idiomas. Hay canales que ganan dinero, aunque no suban videos nuevos. ¿Por qué? Porque los videos viejos siguen generando vistas. Dato clave que casi nadie entiende: un video puede fracasar hoy y volverse viral meses después. YouTube no premia al que sube más, premia al que conecta mejor. Y mientras tú miras un video gratis, alguien está cobrando por tu atención. La pregunta es simple: ¿vas a seguir siendo espectador o vas a aprender cómo funciona esto? Sígueme y suscríbete, porque aquí no se habla bonito, se habla claro. Bajo kilómetros de hielo en Groenlandia, existe una ciudad fantasma que casi nadie recuerda. No está en los mapas turísticos, no aparece en documentales populares y durante años fue un secreto militar de alto nivel. Su nombre era Camp Century y fue construida en 1959 por el ejército de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Oficialmente, Camp Century era una estación científica para estudiar el hielo del Ártico. Esa fue la versión pública. La realidad era muy distinta. Esta base era el experimento inicial de un plan mucho más ambicioso y silencioso: ocultar misiles nucleares bajo el hielo, tan cerca de la Unión Soviética que podrían lanzarse sin previo aviso para construirla. Los ingenieros excavaron más de 20 túneles dentro del hielo, formando una red subterránea de casi 3 kilómetros de longitud. Dentro había dormitorios, cocina, hospital, laboratorio, almacenes, talleres e incluso una capilla. Más de 200 personas llegaron a vivir allí como si se tratara de una pequeña ciudad subterránea. Pero lo más impactante no era su tamaño, sino su fuente de energía. Camp Century funcionaba con un reactor nuclear portátil, el PM-2A, instalado bajo el hielo para suministrar electricidad y calefacción a toda la base. Un reactor nuclear enterrado en el Ártico.
operando en secreto. El verdadero objetivo se llamaba Proyecto Iceworm. La idea era construir una red de miles de kilómetros de túneles bajo el hielo de Groenlandia, donde se instalarían hasta 600 misiles nucleares móviles. A medida que pasaban los meses, quedó claro que el proyecto Iceworm era inviable. El hielo estaba destruyendo la infraestructura más rápido de lo que podían repararla. En 1967, apenas 8 años después de su construcción, Camp Century fue abandonada. Pero aquí viene lo más inquietante. Cuando se fueron, no retiraron todo. Dejaron atrás miles de toneladas de equipo, combustible, aguas residuales, desechos químicos y restos del reactor nuclear. En ese momento, los científicos creían que el hielo lo cubriría todo para siempre. El problema es que hoy, ese para siempre se está derritiendo. Estudios recientes han confirmado que, debido al calentamiento global, la capa de hielo de Groenlandia está perdiendo espesor más rápido de lo previsto. Y eso significa que, en el futuro, los restos de Camp Century podrían volver a la superficie, liberando residuos radiactivos y contaminantes, atrapados durante más de medio siglo. Durante décadas, casi nadie supo la verdadera función de esta base. Los documentos fueron desclasificados muchos años después, revelando que no era solo un laboratorio científico, sino parte de uno de los planes nucleares más audaces y secretos de la Guerra Fría. Hoy, Camp Century sigue ahí abajo, enterrada, silenciosa, olvidada. Una ciudad nuclear bajo el hielo, esperando a que el hielo deje de proteger el secreto. Recuerda que el mundo está lleno de secretos, y solo una mente curiosa se atreve a buscarlos. Desde el aire la Amazonía parece infinita, un océano verde que se extiende más allá del horizonte, atravesado por ríos gigantes que reflejan el cielo como espejos vivos. Así comienzan casi todos los documentales. Una vista majestuosa que transmite calma. Pero esa imagen no cuenta la historia completa, porque la Amazonía no es solo árboles y agua, es un mundo vivo, antiguo y profundamente humano. Mucho antes de que existieran mapas, fronteras o países, los pueblos indígenas ya habitaban esta selva. No llegaron para dominarla, llegaron para comprenderla. Aprendieron a leer el bosque, a escuchar sus sonidos y a respetar sus ciclos. Para ellos la selva no es un recurso que se explota, es un ser vivo con el que se convive. Sus aldeas se construyen sin destruir el entorno. Cazan, pescan y recolectan solo lo necesario, sabiendo que el exceso rompe el equilibrio. Conocen plantas que curan enfermedades, otras que alimentan y algunas que advierten peligro. Este conocimiento no está escrito en libros, vive en la memoria colectiva y se transmite de generación en generación. Entender la Amazonía empieza por escuchar a sus habitantes originales, porque sin ellos, este lugar jamás habría sobrevivido intacto durante miles de años. Para los indígenas amazónicos, el bosque no es algo que se posee, es algo que se respeta. Sus aldeas se construyen sin romper el equilibrio, usando solo lo necesario. Conocen rutas invisibles, plantas medicinales y señales que para un extraño pasarían desapercibidas. Su conocimiento no está escrito, vive en la memoria y en la práctica diaria. La selva es su hogar, su farmacia y su escuela. Cada generación aprende observando, escuchando y repitiendo. En este lugar, sobrevivir no depende de la fuerza, sino de entender cómo funciona el entorno. Y esa comprensión profunda es lo que ha permitido que estos pueblos vivan en uno de los ecosistemas más complejos del planeta sin destruirlo. En lo profundo de la selva amazónica, lejos de los ríos y bajo un techo de árboles que bloquea casi toda la luz del sol, los animales terrestres viven en uno de los entornos más exigentes del planeta. Aquí, la supervivencia no depende de la fuerza bruta, sino de la adaptación, la paciencia y el silencio. Cada especie ha desarrollado estrategias precisas para vivir en un mundo donde ser visto puede significar la muerte. El jaguar es el máximo depredador de la Amazonía. Se mueve sin hacer ruido, aprovechando la densa vegetación para ocultarse. A diferencia de otros grandes felinos, es un excelente nadador y puede cazar tanto en tierra como en el agua. Su mordida es una de las más poderosas del reino animal, capaz de atravesar caparazones y cráneos. Sin embargo, rara vez se deja ver. El verdadero poder del jaguar está en su invisibilidad. Los herbívoros también han aprendido a sobrevivir en este ambiente hostil. El tapir, uno de los mamíferos más grandes de la selva, recorre largas distancias dispersando semillas que luego se convierten en nuevos árboles. Los venados y pecaríes se desplazan en grupos atentos a cualquier sonido extraño. Su sentido del oído y del olfato es vital para detectar depredadores antes de que sea demasiado tarde. En los niveles más altos del bosque, los monos dominan el espacio. Existen decenas de especies, cada una adaptada a una dieta y estilo de vida distintos. Algunos utilizan sus colas como una quinta extremidad, mientras otros se comunican con gritos,
tan potentes que pueden escucharse a kilómetros. Estos sonidos no son aleatorios, sirven para marcar territorio, advertir peligros y mantener unida a la comunidad. El perezoso representa una estrategia completamente diferente. Su lentitud extrema no es una debilidad, es una ventaja. Al moverse tan despacio, pasa desapercibido para muchos depredadores. Además, algas y microorganismos crecen en su pelaje, ayudándolo a camuflarse entre las hojas. En la Amazonía, incluso la inmovilidad puede ser una forma de defensa. Los animales más pequeños también cumplen roles esenciales. Armadillos excavan el suelo, permitiendo que el agua y el aire lleguen a las raíces de las plantas. Roedores y marsupiales participan en la dispersión de semillas y en el control de insectos. Aunque rara vez aparecen en documentales, su trabajo mantiene el equilibrio del ecosistema. En este entorno, la competencia es constante, pero también lo es la interdependencia. Si una especie desaparece, otras se ven afectadas. La Amazonía funciona como una red viva, donde cada animal, grande o pequeño, tiene un papel específico. La vida terrestre amazónica no se impone, se adapta. Y en esa adaptación extrema se esconde el verdadero secreto de uno de los ecosistemas más complejos y fascinantes del planeta. En lo profundo de la Amazonía, existe un mundo casi invisible que sostiene toda la vida del bosque, el reino de los insectos. Aunque pequeños, su impacto es colosal. Se estima que en una sola hectárea de selva amazónica pueden vivir más especies de insectos que en países enteros de otras regiones del planeta. Muchos de ellos aún no han sido catalogados por la ciencia, y algunos podrían desaparecer sin que jamás sepamos que existieron. Entre las hojas húmedas y la hojarasca del suelo, las hormigas son las verdaderas arquitectas del bosque. En la Amazonía habitan miles de especies, pero una de las más temidas es la hormiga bala. Su picadura ha sido descrita como uno de los dolores más intensos del mundo animal, comparable a recibir un disparo. Sin embargo, estas hormigas cumplen una función vital. Controlan poblaciones de otros insectos y ayudan a airear el suelo, permitiendo que los nutrientes lleguen a las raíces de los árboles gigantes. Las mariposas amazónicas no solo destacan por su belleza, sino por su papel ecológico. Algunas especies como la mariposa morfo azul utilizan el brillo metálico de sus alas para confundir a los depredadores, reflejando la luz como si fueran destellos en movimiento. Otras realizan largas migraciones dentro del propio bosque. Los escarabajos representan uno de los grupos más numerosos y diversos de la Amazonía. Existen escarabajos tan pequeños que apenas se distinguen a simple vista, y otros tan grandes que parecen salidos de una película de ciencia ficción. Algunos se alimentan de madera en descomposición. Los mosquitos, aunque odiados por los humanos, también forman parte esencial del ecosistema. Muchas especies amazónicas no se alimentan de sangre humana, sino del néctar de las flores, contribuyendo a la polinización. Además, sirven de alimento para ranas, aves, murciélagos y peces. Eliminar a los mosquitos significaría romper una cadena alimenticia que afecta a decenas de especies más grandes. Las avispas y abejas amazónicas son otro pilar invisible del bosque. Algunas abejas no tienen aguijón y producen mieles con propiedades medicinales que los pueblos indígenas han utilizado durante siglos. En los troncos caídos y bajo la corteza de los árboles, millones de larvas trabajan sin descanso. Allí comienza la transformación, uno de los procesos más asombrosos de la naturaleza. Orugas que se convierten en mariposas, larvas que emergen como escarabajos brillantes o libélulas que pasan años bajo el agua antes de alzar el vuelo. Cada metamorfosis es una prueba de que la Amazonía no es solo un lugar, sino un ciclo eterno de cambio. Este universo diminuto, casi siempre ignorado, es el verdadero motor del bosque amazónico. Sin insectos no habría polinización, no existiría reciclaje de nutrientes y la selva colapsaría lentamente. En cada zumbido, en cada ala que se agita entre las hojas, se esconde la clave para la supervivencia del ecosistema más grande y misterioso del planeta.